tercera entrega ya de esta serie basada en la parábola de la vid verdadera, el labrador, los pámpanos, que hemos llamado mucho fruto, la consecuencia de permanecer unido. Y hoy tomamos en Juan 15, 7 y 8, estamos siguiendo normalmente la RVC, la Reina Valera Contemporánea. Tomamos dos versículos, el 7 y el 8, y como título de la palabra de hoy, poder pedir todo lo que quiero. Esto, así dicho, ya nos impacta, nos golpea, porque vamos a encontrarnos con una de las fantasías más antiguas de la humanidad. Pedir y luego tener todo lo que uno quiera. Prácticamente es inimaginable esto. Tal vez lo sea porque a casi nadie, o mejor dicho a nadie, se le puede cumplir este sueño de pedir y luego tener todo lo que uno quiera. Lo primero que se nos ocurre como explicación para que existe esa imposibilidad de cumplir este sueño es que, en primer lugar, hay demasiadas cosas para tener. Entonces, por ahí no nos alcanzaría la vida para pedir todo lo que se nos ocurriera y tenerlo. Pero hoy veremos que probablemente el problema principal no radique en el verbo tener. Y te pido que desde el comienzo empieces a atender muy de cerca cuál es el hilo conductor de la palabra y a dónde el Señor te quiere llevar con esta palabra. Tal vez, como te decía, el problema principal no radica en el verbo tener, sino en el verbo querer. Empezamos a meditar esto mientras nos vamos adentrando en la palabra de hoy que vamos a leer. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. El segundo versículo que vamos a tomar, el 8, estamos en Juan 15, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Por el hecho de estar abarcando menos texto, vamos a tener la posibilidad de profundizarlo mucho más. Arranquemos con unas preguntas apuntando al primer versículo. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Sé bien lo que quiero? ¿Cómo sé lo que tengo que querer? Y si sé lo que quiero, en el caso que supiera lo que quiero, ¿es posible que yo esté equivocado en mi querer? Y por el contrario, si no sé lo que quiero, me puede pasar que no sepa lo que quiero. ¿Cómo podría averiguarlo? Todas estas preguntas nos van a ir acercando a la resolución de este problema tan antiguo, que es la insatisfacción permanente en la conciencia del hombre y de la mujer. Tener deseos que nos hacen sentir frustrados si no se concretan, y que si se concretan también nos hacen sentir frustrados. Bueno, esto nos empieza a dar la pauta. Empezamos a entender que si somos hijos de un Padre grande y rico y que encima nos ama, el problema no está en la imposibilidad de tener, porque este Padre bueno, rico y que nos ama, nos podría dar todo lo que quisiéramos. Sería cuestión de tan solo pedir. El problema radica en que no sabemos querer lo que tenemos que querer. Y por lo tanto, no podemos pedir correctamente. Y otra vez, tendremos que retornar a uno de los ejes principales de esta serie, que es la permanencia. ¿Qué tiene que ver la permanencia
lo vamos a ver más de cerca en el siguiente bloquecito, que ni siquiera nos sacará del versículo 7. Por lo pronto, antes de pasar a esa segunda parte, ¿vos sabés lo que querés? ¿Y estás seguro de estar en lo cierto? O sea, de estar queriendo lo que tenés que querer. ¡Wow! Esto ya captó nuestra atención, despertó nuestro interés. El primer bloque, el que acabamos de ver, tiene un título que es una dinámica: querer, pedir y tener. Querer, pedir y tener. Bien, estamos arribando a la conclusión de que existe un dispositivo que podemos llamar querer, pedir y tener, y que está hecho por Dios para funcionar y para funcionar bien. O sea, esto de querer, pedir y tener está hecho para que ande, para que funcione, para que nosotros podamos querer bien, pedir bien y finalmente tener aquello que queríamos y que pedimos. El problema es que este dispositivo requiere el cumplimiento de una condición que es ineludible, que es permanecer en unión con Cristo, haciendo que su palabra actúe en nosotros. Repasemos para ver cómo se ensambla esto. Lo tomamos al revés. Tomamos primero la parte B del versículo y ahora vamos a la parte A. La parte B decía: pidan todo lo que quieran y se les concederá, pero hay una condición para que eso ocurra. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y ahí viene el cumplimiento. Si la condición previa está hecha, viene: pidan todo lo que quieran y se les concederá. Bien, recordemos que su palabra es lo que creó todas las cosas, la que puso orden en el caos. Su palabra es autoritativa. Cuando permanecemos unidos a Él y pensamos con su mente, empezamos a querer lo que Él quiere. Quedamos ligados a su voluntad y su palabra empieza a obrar, a concretar cosas en nosotros. Voy para allá, Nico. Cuando yo empiezo a funcionar en una unión dinámica con Cristo perfecta, dice la palabra de Dios que por tener la mente de Cristo, los discípulos obedientes funcionamos con la mente de Cristo, empezamos a pensar sus pensamientos, empezamos a querer lo que está en su voluntad, a sentir lo que está en su corazón, lo que Él siente. Cuando eso nos pasa, entonces nuestro querer empieza a fundirse, empieza a ser coincidente con el querer de Dios. Y entonces empezamos a entender por qué es esto de que si permanecemos unidos a Él y su palabra es Cristo, Él es la palabra, permanece, o sea, Cristo permanece en nosotros. Si su palabra, si Cristo, si su mente, sus pensamientos, su voluntad, su sentir permanece en mí, entonces esa identificación con Cristo logra que todo lo que yo quiera sea lo que Él quiere. Y cuando yo quiero lo que Él quiere, entonces puedo pedir. ¿Por qué puedo pedir? Puedo pedir porque coincide con la voluntad del Padre. Y el Padre ama al Hijo, le muestra todo lo que hace y le respalda. Le concede aquellas cosas que estaban preparadas para Él. Bien, en conclusión, solo podemos tener todo lo que queremos si pedimos bien, si pedimos conforme a su voluntad. Vamos a verlo en un par de palabras bíblicas muy esclarecedoras. Ustedes quieren algo, dice Santiago 4, 2 y 3, y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa
y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Esto nos decía Santiago. O sea, hay aquí un querer mal y por lo tanto, como consecuencia, un pedir mal. Y 1 Juan 5:14 nos dice, tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, todo lo que pedimos debe estar conforme a su voluntad. Entonces vos podés decirme, qué vivo que es el Señor entonces. ¿Cómo no me va a dar lo que yo quiero y lo que yo le pido si yo tengo que querer y pedir lo que Él quiere? Y bueno, pero es así, es parte de recibirlo como Dios, es parte de aceptar que Él sea soberano en tu vida, que se muera tu propio querer, que se muera tu propio pedir. Pero yo quería un BMW, yo quería un Mercedes-Benz, yo quería esto o aquello. Pero el problema es que estás hecho para querer lo que Dios quiera y para pedir en consecuencia. Esto se va poniendo interesante. Vamos al versículo final. En Juan 15:8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Es muy hermoso llegar a este versículo y poder entenderlo. Es mi preferido de toda la parábola. Nos muestra el amor del Padre. Él quiere vernos realizados, o sea, obteniendo el resultado para lo cual nos dio vida, nos creó. Quiere vernos llenos de fruto. Quiere vernos queriendo lo correcto, pidiéndolo bien y recibiéndolo. Los hijos fructificando, pensando con la mente del Hijo Eterno, obteniendo todo lo que en la eternidad se les ha ya concedido. Los hijos así llenan al Padre de gloria, concretan su plan, acaban el proyecto, concretan su sueño. ¿Cuánto más vas a demorarte, vas a esperar para llenarlo de gloria al Padre? ¿No crees que llenó el tiempo? El tiempo llegó de llevarle mucho fruto. Bien, vamos a ir concretando la palabra de Dios en esta oportunidad. Tiene que ver esta palabra sencilla, simple, que abarca solamente 2 versículos, tiene que ver con una verdad profunda del Evangelio. Y es que te identifiques, te hagas uno con Cristo en vos y vos estando en Él. De tal manera que empiece a operar en tu interior la mayor fuerza creadora, el mayor motor del universo. Eso, el mayor motor del universo, la mayor fuerza creadora, se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es Cristo, es el Dios hecho visible, concretando cosas, visibilizando en la creación, en todo lo palpable, en todo lo sensorial, concretando a Dios, manifestando su persona de tal manera que pueda ser percibida. Y este fenómeno, comienza primero en los hijos, comienza primero en nosotros. Somos la corona de la creación, la expresión máxima de la manifestación de Dios en la tierra. Si Dios va a mostrarse de alguna manera sublime, excelsa, perfecta, va a ser a través de su creación, pero en especial dentro de todo lo que es su creación, a través de sus hijos. Es como si yo te digo, un artesano puede trabajar el barro en la alfarería y hacer buenos cacharros, buenos vasijas, buenos jarrones.
o un carpintero puede trabajar bien la madera y generar buenos muebles o buenos adornos de madera. Pero no se comparan esos productos de su artesanía con a lo mejor los hijos del artesano. Los hijos del artesano son la manifestación máxima o el producto máximo de ese hombre. O sea, nada va a haber que se le parezca más y que comparta su esencia, sus características, su ADN, sus características genéticas que su propio hijo. Por más que una artesanía que él haga hable un poco de su arte o de lo que es él, sus hijos son insuperables. Sus hijos son parecidos en rasgos, en costumbres, en conductas, en maneras. Dios hizo el cielo y la tierra. Dios hizo todo lo que en ellos hay. Pero la máxima manifestación de Dios visible en la tierra son sus hijos. O para decirlo de manera más precisa, es su Hijo, en el cual nosotros estamos. Ahora, si nosotros permanecemos en unión a su Hijo, Cristo, eso nos garantiza que todo lo que nosotros pidamos nos será dado. Todo lo que nosotros querramos va a coincidir con el querer de Cristo, con el querer de Jesucristo. Y eso hará de que el Padre, como está determinado que el Padre honra, ama, satisface, concede a su Hijo las peticiones de su corazón, serán entonces concedidas las nuestras. Repasemos. Tenemos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nos fuimos al comienzo de la parábola. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, la palabra es lo que nos limpiaba. Ahora agregamos un elemento más. La palabra en nosotros es la que nos permite querer correctamente, para pedir correctamente y para tener todo lo que está predestinado que tengamos. Ahora, vos tenés vida, vos tenés tu vida. Tu vida fue pensada por Dios. Efesios 1, 3 y 4 dice que antes de que el mundo fuera, Dios te hizo para que fueras santo y sin mancha, para que seas de esa manera. De alguna manera aterrizaste en la tierra, el pecado te deformó, adquiriste o incorporaste algo que los profesionales de la salud mental llaman personalidad, y que lo usás para interactuar, es una interfase, lo usás para interactuar con tu medio circundante. Es un sistema de defensa, un paraguas, un sistema de protección, un campo de fuerza. Es tu personalidad. Pero tu personalidad no necesariamente coincide con tu ser. La manera en que vos actuás no es necesariamente lo que Dios pensó que fueras. ¿Y cómo retornamos? ¿Cómo volvemos a lo que Dios pensó que fuéramos? De alguna manera, desechando lo que nosotros mismos instrumentamos y generamos como defensa, porque había muchas agresiones afuera y nos teníamos que defender. Entonces desarrollamos un montón de triquiñuelas, un montón de sistemitas que hicieran que nosotros pudiéramos sentirnos seguros. Pero en realidad fue una solución artificial, una solución muy parcial, una solución imperfecta y una solución que nos trajo mucho daño colateral. ¿Cómo retornamos? Retornamos a la fuente, retornamos a nuestro origen, volvemos al que nos creó, al lugar de donde fuimos sacados, de donde fuimos tomados. Volvemos a Cristo, volvemos a Él, nos metemos de nuevo en Él, y una vez que adoptamos su mente, que empezamos a pensar
sus pensamientos y sentir lo que Él siente y querer lo que Él quiere, entonces todo lo que le pedimos al Padre nos será hecho. Y después de todo, ¿para qué querés cosas que no fueran preparadas para vos? ¿Para qué querés transitar un camino que no te fue planeado? ¿Para qué salirte de tu propósito original? ¿Para qué inventar si todo está listo y preparado en el lugar donde fuiste creado, en correspondencia con el plano que Dios hizo de tu vida? Bien, amado labrador, quiero quedarme pegado a la vida de tu Hijo Cristo Jesús, porque allí sabré querer y cómo pedirlo, hasta obtener todo el fruto posible y llevar gloria al Padre. Déjame insistir en esto último. Dios en su amor se siente satisfecho como Padre cuando vos te realizás, cuando lo que Él puso en vos como potencia se convierte en acto, cuando lo que Él sembró como posibilidad y como recursos se materializan, se concretan. O sea, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así que la oración es: Señor, enséñame a querer correctamente. No quiero que mi mente divague deseando cosas que, si no las consigo, me frustro. Y si las consigo también, porque no eran para mí, me son extrañas, me son ajenas, resultan una artificialidad para mí. Me la pasé deseando, queriendo cosas que no eran para mi vida. Así que enséñame a querer lo que tengo que querer, porque de esa manera voy a pedir lo que tengo que pedir y se va a concretar esta promesa: obtener todo el fruto posible, llevarle gloria al Padre. Terminamos leyéndolo todo, porque es maravilloso. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será concedido. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Terminamos orando. Señor, mi vida transcurrió hasta aquí probablemente en error, en mentira, en autoengaño. Alguien me plantó un anzuelo con una lombriz y yo mordí. Llegué a creer que quería ciertas cosas que en realidad en lo profundo no quiero. Fui confundido hasta en mi querer. Y cuando no pude obtener mi querer, me sentí frustrado. Y cuando sí pude obtenerlo, también me sentí frustrado, porque me habías hecho para otra cosa. Señor, hoy regreso a vos. Me quedo pegado a la vid verdadera, al tronco principal, para que tengas la autoridad y la posibilidad de hasta enseñarme qué tengo que querer, qué tengo que perseguir, qué tengo que desear, qué tengo que pedirte, a fin de que cuando quiera correctamente y pida correctamente, me des para que yo tenga todo lo que preparaste para mí. Y cuando eso pase, y cuando mi carrera acabe, voy a poder morir tranquilo y decir como Jesús en la cruz: consumado es, todo lo que tenía que hacer ya lo hice. O como Pablo: corrí la carrera, peleé la batalla, me espera la corona, estoy en paz. Quise lo que tenía que querer, pedí como tenía que pedir y tuve
cuánto estaba preparado para mí tener. Señor, enséñame. Ahora abrí tu espíritu, déjate ministrar. Señor, enséñame. Enséñame en el querer. Enséñame en el pedir. Enséñame en el tener. Que este dispositivo eterno y perfecto que preparaste funcione bien en mí. Sé la condición. Sé que me tengo que quedar unido a Cristo. Sé que es la única manera en ser enseñado espiritualmente en mi ser profundo a querer bien, a pedir bien, a poder tener. Sé que es unido a Cristo que esto va a pasar y no de otra manera. Ayúdame. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.